Ken Rex McElroy, el matón de la ciudad. Su nombre aún resuena en las oscuras esquinas de Skidmore, Missouri, donde sus crímenes sembraron el terror durante años. Este hombre acumuló un historial de delitos tan perturbador como extenso: agresiones, crueldad animal, robo de ganado, y a pesar de ser acusado en 21 ocasiones, logró eludir la justicia una y otra vez. En 1981, McElroy fue finalmente condenado por intento de asesinato, pero ¿quién pensaría que la justicia podría detener a alguien como él? Apeló con éxito y fue liberado bajo fianza. Pero la intimidación, la amenaza, el miedo, siguieron siendo su carta de presentación. Lo peor estaba por venir. La historia de McElroy tuvo un final sombrío, uno que parece sacado de una pesadilla. A plena luz del día, en medio de la calle principal de Skidmore, fue abatido frente a una multitud. Los testigos no podían creer lo que veían, y el pueblo, que había vivido bajo su sombra durante tanto tiempo, finalmente respiró aliviado. Pero, ¿quién disparó? La respuesta sigue siendo un misterio. McElroy, nacido en 1934 en una familia pobre, fue el hijo número 15 de Tony y Mabel McElroy. Desde joven, mostró signos de lo que se convertiría en una vida marcada por la delincuencia. Abandonó la escuela a los 15 años, se adentró en las calles y nunca miró atrás. Skidmore, su hogar, se convirtió en su campo de juego. A los 18 años, un accidente en la construcción cambió su destino para siempre. Un fierro golpeó su cabeza, dejándolo con dolor crónico. Muchos creen que ese golpe, ese dolor, fue lo que transformó a McElroy en la bestia que aterrorizaba a todos. Pero, como suele ocurrir con las leyendas oscuras, las circunstancias y las motivaciones se desvanecen en la niebla del tiempo. Alto, imponente, con un peso que rondaba los 120 kilos, McElroy era un hombre corpulento que imponía solo con su presencia. Sus grandes patillas y su actitud desafiante se sumaban a una figura que parecía sacada de una pesadilla. En Skidmore, su mera existencia convirtió la ciudad en un verdadero infierno, uno que sus habitantes no pudieron ni siquiera imaginar. Aunque ganaba algo de dinero arrendando terrenos cerca de su granja o cuidando perros ajenos, lo cierto es que su verdadera fuente de ingresos provenía de actividades más oscuras: artículos robados. Alcohol, antigüedades, gasolina. Skidmore se convirtió en su terreno de caza. McElroy rápidamente se ganó la reputación de ser un hombre temido. A lo largo de más de 2 décadas, se enfrentó a cargos en 21 ocasiones. Robos de granos, estafas de ganado, pero ¿quién podía detenerlo? Nadie. Gracias a la intimidación constante, logró evadir la condena una y otra vez. Los testigos que osaban hablar se desvanecían como fantasmas, callados por miedo. Y siempre, en cada lío legal, McElroy tenía un aliado poderoso: el abogado Richard M. Fadin, un experto en retrasar juicios, una jugada maestra que le permitió al matón seguir su reinado de terror. Mientras tanto, McElroy se encargaba de que los testigos y jurados temieran por sus vidas. Pero lo que realmente define a McElroy no son solo sus crímenes, sino las vidas que destrozó a su paso. Engendró más de 10 hijos con diferentes mujeres. Su última esposa, Trena McLeod, lo conoció cuando tenía tan solo 12 años, mientras que él ya tenía 35. El abuso, la manipulación. Trena fue sometida por McElroy en muchas ocasiones, hasta que la obligó a casarse con él para evitar que los cargos por abuso salieran a la luz. Trena quedó embarazada a los 14 años. Tuvo que dejar la escuela y se fue a vivir con McElroy y su segunda esposa, Alice. La historia de Trena se convierte en una pesadilla cuando McElroy, tras divorciarse de Alice, se casó con Trena, un movimiento que muchos creen fue diseñado para escapar de los cargos de violación legal, ya que ella fue la única testigo. 16 días después de que Trena diera a luz,
Trena y Alice decidieron huir a la casa de los padres de Trena. Pero McElroy no tardó en localizarlas y las llevó de regreso a su casa. Cuando los padres de Trena salieron, McElroy incendió su hogar y disparó al perro de la familia. Si hasta ahora te está gustando este relato, no olvides suscribirte. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y trayéndote más casos como este. Y dime, ¿qué crímenes reales te gustaría ver en los próximos vídeos? Déjame tu opinión en los comentarios. En junio de 1973, McElroy fue acusado de incendio, agresión y violación estatutaria. Fue arrestado, procesado, pero liberado bajo fianza de $2,500. Trena y su bebé fueron enviados a una casa de acogida en Mariville, Missouri. Pero McElroy, al enterarse de la ubicación, se sentó fuera de la casa durante horas, observándolos fijamente. En un intento de recuperar a Trena, amenazó a la familia de acogida, diciendo que sabía a qué escuela iba su hija y qué autobús tomaba. Se presentaron cargos adicionales contra McElroy. La violencia de McElroy no se detuvo. El 27 de julio de 1976, el granjero Roman Henry le dijo a la policía que McElroy le disparó 2 veces en el estómago cuando le pidió que dejara de disparar dentro de su propiedad. McElroy fue acusado de agresión con intención de matar, pero nuevamente, el caso se prolongó. Henry dijo que McElroy lo amenazó sentándose en su camioneta frente a su casa. Al final, cuando el caso fue a juicio, McElroy fue absuelto gracias al testimonio de 2 cazadores de mapaches que afirmaron que McElroy estaba con ellos en el momento del tiroteo. En 1980, la situación de McElroy llegó a un punto crítico en la tienda de comestibles de Ernest Bo Bovenkamp. Todo comenzó cuando uno de los hijos de McElroy intentó robar caramelos, lo que desató una discusión con una empleada, Evelyn Sammy. A partir de ahí, McElroy comenzó a acosar a la familia Bovenkamp, un acoso que culminó en una confrontación detrás de la tienda, donde McElroy, armado con una escopeta, disparó a Bo Bovenkamp en el cuello. Aunque Bo sobrevivió, McElroy fue arrestado y acusado de intento de asesinato. McElroy, sin embargo, no tardó en demostrar que su violencia no tenía límites. Tras ser condenado por agresión, pero liberado bajo fianza mientras apelaba, se presentó en la taberna D&G, un bar local, armado con un rifle M1 Garand con bayoneta, y amenazó de muerte a Bovenkamp. La comunidad empezó a preguntarse si alguna vez podrían encontrar una forma de protegerse de este hombre cuya violencia parecía no tener fin. La comunidad de Skidmore, ya cansada de vivir bajo la amenaza constante de que Rex McElroy, se reunió en el Legion Hall del centro de la ciudad. Junto al sheriff del condado de Noda Bay, Dan Stess, los habitantes discutieron cómo enfrentar finalmente al temido McElroy. Mientras tanto, McElroy y su esposa Trena se dirigían a la taberna D&G, donde él disfrutaba de sus bebidas, ajeno a lo que se estaba cocinando fuera de su vista. La noticia de su presencia en el bar pronto se extendió entre los hombres reunidos en el Legion Hall. Con la instrucción de Sheriff Stess de evitar confrontaciones directas, pero de considerar seriamente una vigilancia vecinal, los ciudadanos decidieron actuar. Salieron en masa, dirigiéndose hacia la taberna y llenando el lugar en cuestión de minutos. Mientras McElroy compraba un paquete de 6 cervezas y se preparaba para salir del bar hacia su camioneta, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Lo que ocurrió después cambió para siempre la historia de Skidmore. Mientras McElroy estaba sentado en su camioneta, un total de 46 personas, entre ellas su esposa Trena, fueron testigos de lo que ocurrió a continuación. Varios disparos resonaron en la tranquila calle principal del pueblo. 2 de esos disparos fueron provenientes de un rifle de fuego central, mientras que otro disparo vino de un rifle de calibre 22. La multitud que se encontraba cerca de la camioneta de McElroy, incluida Trena, fue testigo del ataque, pero sorprendentemente nadie llamó a una ambulancia. Más tarde,
Aquellos que estaban alrededor de la camioneta de McElroy dirían a las autoridades que escucharon los disparos, pero nadie vio a un tirador. Todos se agacharon, temerosos de que los siguientes disparos los alcanzaran, pero nadie interfirió. Trena fue la única que afirmó haber identificado a uno de los que disparó, Del Clement, el dueño de la taberna de Ige. Sin embargo, el fiscal se negó a presentar cargos. Incluso una exhaustiva investigación federal no logró llevar a nadie a la imputación. El periodista Steve Boer, quien cubrió el caso, explicó la actitud de muchos habitantes de Skidmore con una frase brutal: necesitaba ser asesinado. Para muchos, la muerte de McElroy no fue un asesinato, sino una respuesta inevitable a años de terror. Después de la muerte de McElroy, su legado de controversia y violencia continuó. Fue enterrado en el cementerio Memorial Park en St. Joseph, Missouri, pero su influencia oscura no se desvaneció con el paso de los años. El 9 de julio de 1984, su esposa Trena McElroy presentó una demanda por muerte injusta de $5 millones contra la ciudad de Skidmore, el condado de Nottaway, el sheriff Danny Stess, el alcalde de Skidmore, Steve Peters, y Del Clement, a quien Trena acusó de ser el tirador, aunque nunca fue procesado. El caso se resolvió fuera de la corte por una suma de $17,600, sin que ninguna de las partes admitiera culpabilidad. La razón de este acuerdo fue evitar los costosos honorarios legales que surgirían si la demanda continuaba. Después de estos eventos, Trena se mudó a Líbano, Missouri, donde encontró un nuevo comienzo. Sin embargo, la tragedia no cesó para ella. Trena falleció a la edad de 55 años, el 24 de enero de 2012, a causa de un cáncer. Y hasta aquí llega esta sombría historia. ¿Qué opinas de todo lo sucedido en Skidmore? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te ha interesado este caso, no olvides suscribirte para seguir explorando más historias impactantes del crimen real. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, leones.